Bien, amados, Dios les bendiga. Damos gracias al Todopoderoso porque Él es fiel, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Pues hoy tenemos la oportunidad de una vez más hablar de la palabra del Señor y continuar con este estudio que hemos venido trabajando sobre el libro de Juan. Hoy específicamente hablaremos de Juan capítulo 5 del versículo 1 al 16 y está titulado el estudio justamente como el paralítico de Betesda, porque ya sabemos que en estos versículos bíblicos se narra justamente esta interesante historia contada por Juan, ¿verdad? Y vamos a extraer de aquí algunos puntos importantes, algunas enseñanzas importantes que nos llevarán a crecer un poco más, porque es lo que siempre buscamos, ¿verdad? Crecer como cristianos, madurar como cristianos. Amén. Tenemos entonces tres objetivos como toda clase. Pues el objetivo número uno es reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos obtener libertad del pecado. La humanidad necesita entender esto, que por sus propias fuerzas el hombre, la mujer, no puede alcanzar sanidad a su pecado, no puede alcanzar liberación, no puede alcanzar salvación. Amén. Entonces la única vía para lograr eso es a través del sacrificio del único que se encontró puro para tal sacrificio, que es el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en el objetivo 2 nos proponemos comprender a través de esta clase que reincidir en el pecado nos traerá consecuencias fatales. ¿Sí? Hablamos de consecuencias fatales porque, claro, una situación nos lleva a otra, un pecado nos acarrea un daño para nosotros, para nuestras vidas y los que están cerca nuestro, pero también, gloria a Dios, si la persona decide reincidir, es decir, hacer el pecado, cometer el pecado y volver a uno y otro pecado, y va de pecado en pecado, al final la consecuencia, la peor consecuencia, la más fatal que le pueda pasar a ser humano alguno es perder su alma para siempre. Amén. El tercer objetivo es entender que se necesita un arrepentimiento genuino para acercarnos a Dios. Entonces, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento simulado, para que otros vean, para que otros crean, para que me tomen en cuenta o para que los demás me tengan en un lugar diferente. No, eso no funciona. Eso podría funcionar para las personas que lo conocen o para aquellos a quienes usted quiere engañar, pero para usted lamentablemente va a terminar en una consecuencia fatal. Y ya decíamos, amén. Entonces, amado, sobre la base de estos tres objetivos específicos, vamos a ver lo más importante de los versículos que leímos o que se leen, amén. Por eso les pido siempre que tengan su Biblia a mano, para que usted pueda leer los versículos. De hecho, nuestra hermana Arlene está haciendo un trabajo precioso, ¿verdad? Enviándonos a todos y sobre todo a ustedes, ¿verdad? La base bíblica, en qué nos vamos a basar con cierta antelación, con una semana de anticipación, de manera que usted pueda estudiar, leer y buscar información para que luego, cuando estemos aquí, pues usted quede mejor edificado. Amén. Y la primera parte que queremos traer, ¿verdad? Es este versículo donde justamente dice que y hay en Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betesda. Qué importante sobre este estanque. Bueno, ¿qué podemos decir? Es importante saber que en este estanque, pues las personas que estaba justamente ese estanque cerca de Jerusalén, sí, cerca de las puertas de las ovejas, pues las personas tenían la creencia de que cada cierto tiempo allí venía un ángel y movía las aguas y aquel primero que llegara hasta allá. Eso lo sabemos por el relato que nos da Juan de la conversación de Jesús y el paralítico. Entonces, que cuando se movían las aguas, una persona podía ir y esa persona era sanada. Sin embargo, amados, no podemos, la Biblia no nos enseña en ninguna parte que esto fuera verdad.
de hecho, ni que esto siga o pueda ser verdad hoy día. Es un error, amén, amado, de algunas corrientes, podemos decirlo así, que entienden que haciendo unas procesiones y unas promesas y unas caminatas y no sé cuánto, hasta un lugar específico, pues ellos van a quedar sanados o van a ser perdonados. Eso sabemos que es un error. La única sanidad la da Cristo Jesús. Y sí tenemos un Dios de milagro, pero no es un Dios que se mueve, aleluya, gloria a Dios, como se movían los judíos, ¿verdad? Creyendo justamente que, del entonces de Jesús, ¿verdad? Creyendo o dejando a un lado primero las penurias de las personas y olvidando la parte espiritual. Nuestro Dios es un Dios que trabaja primero lo espiritual. Amén. Y es un Dios, y ya veremos en este milagro que obró Jesús, que Dios no necesita patrones específicos para obrar en su misericordia y hacer una obra, hacer un milagro. Amén. Dios no necesita un patrón específico. No es que tú tengas que ir a este lugar, no es que tú tengas que bañarte de tal forma, no es que tú tengas, no, porque Dios utiliza el medio que Él quiere y como Él quiere. Amén. Y eso quedó claro y es importante que nosotros lo tengamos pendiente, muy presente. Amén. Yacía una multitud de enfermos que esperaba el movimiento de las aguas, como le había comentado. Todos esos enfermos estaban allí, paralíticos, estaban allí de todo tipo, cojos, ciegos, es decir, todo tipo de enfermos estaban allí esperando a que las aguas se movieran. Y entonces justamente en ese lugar donde habían tantos enfermos, había también un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. La Biblia no nos dice cómo Jesús indagó o cómo Juan pudo escribir esta parte de que tenía 38 años, pero de seguro era muy conocido ya en el pueblo, de que esa persona tenía todo ese tiempo y que estaba allí esperando justamente a que alguien a poder descender, ¿verdad? Y a llegar a las aguas para él entonces poder ser sanado, ¿sí? Entonces es importante lo que sigue a continuación. Allí en esta parte Jesús le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Jesús le hace una pregunta que podría parecer extraña, podría parecer incluso hasta una pregunta capciosa o esa pregunta, ¿verdad? Que son como molestas. ¿Sí? Esas preguntas que son incómodas porque son como tan obvias, ¿verdad? Pero no es que eran tan obvias, ¿sí? Porque Jesús justamente, así como abordó al paralítico, así aborda a la humanidad hoy día. Jesús le preguntó y le dijo, ¿tú quieres ser sano? Y aquí quiero detenerme, amado mío, porque me gustaría que usted y yo reflexionásemos un poco en esa pregunta que Jesús le hizo allí a esta persona. ¿Quieres ser sano? ¿Cómo es posible que Jesús, viendo que esta persona necesitaba sanidad, le pregunta que si quiere ser sano? Bueno, pues si pensamos un poco, es importante que recordemos o que tengamos pendiente o que recordemos, porque también quizá nos ha pasado, que hay personas que están en desastre, están en pecado, están en mentiras, están en engaños y no quieren salir de ahí. ¿Por qué? Yo no sé. Pero sí sabemos que hay personas que no quieren ser sanadas, no quieren ser sanadas espiritualmente. Pero si nos vamos a lo físico, probablemente igual. Quizás hayan personas que no les interese ser sanados. ¿Por qué? Porque si están así, de tal forma, pueden apelar a digamos, la compasión de los demás y los demás le darán una limosna si está así. Pero si le quitan esto, pues definitivamente entonces ya no podrá vivir de limosna, no podrá vivir de la lástima. Asimismo hay personas en el aspecto espiritual. Amén. Entonces metámonos eso en la cabeza y cuando nosotros le prediquemos a alguien, está bien que le prediquemos con la palabra, que le prediquemos con el ejemplo, pero más importante aún es que nosotros intercedamos a nuestro Dios para que sea el Espíritu Santo que convenza a esa persona.
para que sea el Espíritu Santo de Dios que le haga entender a esa persona su estado de pecaminosidad. No es usted, porque ya a usted que aceptó a Cristo y que vio la verdad del Evangelio hecha realidad en usted, bueno, pues ya usted está sano, usted está en ese proceso ahora de restauración. Sin embargo, aquel no lo entiende. De hecho, quizás hasta se moleste con usted cuando usted insista tanto en que, mira, Cristo te puede sanar, Cristo te puede libertar de las drogas, Cristo te puede libertar del alcohol, Cristo te puede libertar de tal o cual atadura en la que tú estás preso ahora mismo o presa. Pero recuerden que no todos quieren ser sanados por una u otra razón. Lo importante es que usted y yo entonces sepamos que todos sí necesitamos la sanidad que solo Cristo puede llevar a la vida de una persona. Aleluya. Lindo es el Señor. Amén. Entonces, claro, él le decía, bueno, pero que yo no tengo quien me meta en el estanque. Entonces ahí comienza él de una forma u otra a decirle, mira, yo quiero ser sanado, pero no tengo quien me meta en el estanque. Entonces alguna persona dice, bueno, sí, lo vemos en el día a día, yo quiero ser sanado, pero es que Cristo no me ha tocado, es que yo estoy esperando que Dios me toque. Sí, son algunas de las palabritas que utilizan ciertas personas y son excusas, son formas de culpar a otros tal vez, o de decir, no, porque yo conozco un evangélico, una evangélica, que son pequeños demonitos, o lo que sea, o sea, utilizan cualquier tipo de palabra despectiva, pero simplemente lo que están haciendo es justificándose. Pero delante del Señor las justificaciones no son válidas. La única justificación que Dios ve es la de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo en la cruz. Así que si usted quiere justificarse delante de Dios, usted debe hacerlo a través de Jesucristo. Amén. Entonces Jesús le dijo a él, levántate, toma tu lecho y anda. Mire qué palabra le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. No son tres palabras muy simples. O sea, podrían parecer simples para usted y para mí, que estamos en condiciones normales de caminar, tenemos fuerza y demás. Pero para una persona que sea paralítico, y no cualquier paralítico, una persona que lleve ya 38 años en esa condición, decirle así, un forastero, un cualquiera, vamos a decirlo así para él, un señor que se paró ahí y me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Son cosas imposibles para él. En su mente eso era imposible, pero para Dios nada imposible hay. Entonces, de una u otra forma, el Espíritu de Dios obró en esa persona en fe. Porque esa persona entonces, ¿qué hizo? Se levantó. Y cuando vio que se levantó, dijo, pero funcionó la primera. Entonces tomó su lecho, tomó la camita, ¿verdad? Vamos a decirle así. Y luego se fue caminando. Amén. Entonces, nosotros también, el ser humano, cuando se acerca a Jesús, debe entender que Jesús, gloria al Señor, lo está llamando, pero es para que camine. Es para que lleve su cruz cada día. Es para que se levante. Es para que no se detenga y continúe. El Señor nunca nos llamará a hacer algo sobre lo cual Él nos dará la fuerza y la salida. Amén. Y era día de reposo. Un detalle importante aquí con esto del día de reposo. Recuerden que para los judíos su día de reposo, en este caso el Sabbat, el sábado, era un día muy especial porque ellos entendían que era el día de Dios. Y en verdad no era el día de Dios, era el día de los hombres. Es decir, el Sabbat o el sábado, el día de reposo, Dios lo destinó para que el hombre descansase y lo consagrara. Está bien para la devoción, para el encuentro con su Creador, pero es para que el ser humano, para que el cuerpo descanse también. Ahora bien, los judíos religiosamente, estamos hablando de los sacerdotes, de los escribas, fariseos principalmente y los saduceos igual, todos estaban en la misma. Pues ellos entendieron que el Dios era el sábado, no que el Dios era el Padre que lo había determinado así para su propio beneficio. Amén. Entonces, ¿qué hacían ellos? Reverenciaban más al sábado que al Dios del sábado, como le dice Jesús en un momento, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que sucede allí. Están ellos frente a un paralítico que de seguro ellos conocían, que de segurísimo ellos sabían que tenía un buen tiempo paralítico, probablemente los 38 años, y ellos no se encontraron, no se concentraron en que él era paralítico y que estaba caminando. No, se concentraron preguntándole, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Es decir, lo llaman a la atención y le dicen, ¿por qué tú hoy día de reposo andas con ese lecho?
Entonces él le dice, oye, y le preguntan. Y entonces le dice, bueno, el que me sanó me dijo que me dijo esto, levántate, toma tu lecho y anda. Y yo lo hice. Amén. Entonces ellos, ¿qué hacen ahora? Ellos cuestionan. Ya no, ni siquiera les importa el paralítico. A ellos les importa aquel que les dijo eso. Aquel que lo envió a él a violar la ley. ¿Sí? Entonces le dijo, bueno, yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Yo solo sé que ese me sanó y punto. Y él fue que me dijo que lo hiciera. Sí. Entonces en esta parte, pues fíjense que quizás Jesús no le dio tiempo porque la misma porción bíblica creemos dice que Jesús se fue rápidamente de allí, cuando del estanque, ¿verdad? Cuando sanó al paralítico, pero luego vemos algo interesante. Jesús va al templo y en el templo, ¿a quién se encuentra? Jesús allí se encuentra aquel que había sanado. Entonces ya en el templo Jesús dice, óyeme, falta algo importante. Y como Jesús no deja ninguna obra incompleta, amén, así que no desmayes. Si de repente sientes que te falta un poco más de fe, si de repente sientes que te falta sanidad, que te falta paz, que te falta tranquilidad, que te falta amor, desprendimiento hacia la obra, hacia los hermanos, hacia, ¿verdad? Hacia lo que Dios te ha encomendado, que no ves muy claro qué es lo que Dios quiere para contigo, no te detengas. Ya Cristo te llamó y el que inició la obra en ti la completará. Así que tranquilo, ten paz, que el Señor está contigo como poderoso gigante y Él es quien inició la obra y Él la completará. Y aquí tenemos un ejemplo. Amén. Entonces le dice Jesús, has sido sanado, no peques más para que no te vengan alguna cosa peor. ¿A qué se está refiriendo Jesús con ese alguna cosa peor? Pudo haber sido otras cosas, sin duda. Peor que eso, diría, pero ¿qué puede ser peor que durar 38 años paralítico? Bueno, pero ¿y si pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre ganar todo en la vida si al final pierde su alma? Entonces, si notan, Jesús estaba centrándose en lo verdaderamente importante del hombre. Jesús contigo se centra en lo verdaderamente importante, que es la salvación de tu alma. Cuando veas situaciones en tu vida, no tengas miedo, no te turbes. Procura estar en Cristo Jesús. Procura haberte apartado del pecado. Amén. Y entonces el Señor, gloria a Dios, aleluya, el Señor hará prosperar tu alma. Porque eso es exactamente lo que Dios está buscando con nosotros. Aún en situaciones difíciles, situaciones que no comprendemos, el Señor está buscando salvar nuestra alma. Y con lo que nos sucede, Dios quiere fortalecer nuestra fe. Amén. Entonces el hombre se fue y dio aviso a los judíos, ¿verdad? Que Jesús era el que le había sanado. Cuando él vio entonces que este hombre lo confronta, dice, pero este fue el que me sanó. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué va donde los judíos? No sabemos. Pudieron haber sido muchas cosas. Podemos hacer conjeturas, la palabra no lo dice. Pudo haber sido que él se sintió acusado, porque Jesús ahora le está llamando a que cambie, a que deje de pecar, ¿verdad? Puede ser, y dice, lo voy a delatar, a que yo pudo haber sido que digo, bueno, déjame ir con los judíos, para que ellos vean que no fui yo con los sacerdotes y demás, sino que fue el que me dijo que tomara mi lecho y me ando. Yo no estaba violando la ley, sino siguiendo un mandato. Pudo haber sido también como testimonio. Miren, ese fue el que me sanó. ¿Quién de ustedes, fariseo, pudo haber dicho, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda? Ninguno pudo haberlo hecho. Entonces, él sí lo hizo, pudo haber sido de esa forma, pero igual. Lo interesante aquí es ver cómo aquellos religiosos tomaron ese gesto de Jesús y lo tomaron, esa acción, lo tomaron, como dicen en buen dominicano, por la tangente, ¿verdad? Lo tomaron por otro lado, le buscaron la quinta pata al gato para entonces acusar a Jesús y poder terminar con la vida terrenal del Cristo de la gloria. Así que, amados, es importante nosotros estar atentos y pendientes a lo que hacemos, a lo que decimos, hacia dónde vamos, cómo predicamos. Entender que no es por nuestras propias fuerzas que nosotros vamos a ser libres del pecado. Ningún ser humano puede libertarse del pecado por su propia fuerza, por su propio conocimiento, por su propia sabiduría. No. La única forma del hombre, gloria al que vive, poder ser libre del pecado y de la muerte eterna,
es a través de Jesucristo. Amén. Entonces también es importante que nosotros estemos pendientes de que la reincidencia en el pecado, el pecar una y otra vez, nos va a llevar a consecuencias fatales, como ya decíamos, a la perdición del alma del hombre. Amén. Entonces, lo que Cristo busca, lo que Dios busca en todo ser humano, es un arrepentimiento de verdad, es un arrepentimiento sincero, es un arrepentimiento genuino para entonces inscribir nuestro nombre en el libro de la vida y que nosotros algún día podamos vernos cara a cara con nuestro Creador. Así es mi esperanza, así es mi fe. Dios te bendiga, Dios te guarde.